Has insistido tanto en que algo suceda que ya no sabes quién serías si dejara de doler. Hay un momento en el que te cansas de empujar, no porque hayas perdido fuerza, sino porque empiezas a sospechar que lo que empujas no quiere abrirse. Puede ser una relación que se enfría mientras tú te esfuerzas por mantenerla viva. Puede ser una oportunidad que no llega aunque te prepares sin descanso. Puede ser el intento constante de que alguien te entienda, te valore o te elija, y en ese intento silencioso te desgastas, te tensas, te vuelves rígido por dentro. Crees que si sueltas, pierdes. Crees que si dejas de insistir, desapareces. Había una mujer que revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba con la calidez que ella necesitaba. No era que la ignoraran del todo, era algo más sutil. Respuestas tardías, palabras correctas pero vacías, promesas de verse pronto que siempre se postergaban. Ella no quería aceptar que estaba sola dentro de algo que parecía una relación. Entonces hacía más, proponía planes, iniciaba conversaciones profundas, enviaba audios largos explicando lo que sentía. Pensaba que si lograba explicarse mejor, si era más comprensiva, si mostraba cuánto estaba dispuesta a dar, el otro reaccionaría. Pero cada intento era como arrojar agua a un pozo sin fondo. No estaba construyendo vínculo, estaba luchando contra la realidad. También había un hombre que llevaba años intentando demostrar su valor en el trabajo, siempre disponible, siempre el primero en llegar, el último en irse. Cada proyecto era una oportunidad para probar que merecía más reconocimiento. Sin embargo, cuando llegaban los ascensos, alguien más era elegido. Él redoblaba el esfuerzo, se inscribía en más cursos, aceptaba más responsabilidades. Creía que la vida era una ecuación matemática: si doy más, recibo más. Pero la vida no funciona con fórmulas lineales, funciona con dinámicas profundas que muchas veces no controlas. Tú también has estado ahí, insistiendo, forzando, convencido de que la voluntad lo puede todo. Y en parte es cierto, la voluntad mueve montañas. Pero cuando la voluntad nace del miedo a perder, del terror a no ser suficiente, del pánico a que la vida no te dé lo que deseas, se convierte en una cárcel. No estás actuando desde tu centro, estás reaccionando desde tu herida. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte inconsciente que no queremos mirar. Muchas veces, cuando insistes de forma obsesiva, no estás persiguiendo un sueño, estás intentando calmar una parte herida de ti, que se siente invisible. Insistes para que alguien te elija, porque en el fondo, todavía hay una versión tuya que no se ha elegido a sí misma. Insistes en que las cosas salgan según tu plan, porque el caos te recuerda que no tienes el control absoluto, y el ego, cuando siente que no controla, entra en pánico. Confundir confianza con pasividad es uno de los errores más comunes. Confiar no es cruzarse de brazos y esperar milagros. Confiar es actuar con integridad y después permitir que la vida responda sin manipular cada resultado. Es sembrar y aceptar que la lluvia no depende de ti. Es amar sin vigilar. Es trabajar sin perseguir aplausos. Es expresar lo que sientes sin intentar controlar cómo lo reciben. Imagina que tu vida es un río. Cuando insistes, te conviertes en alguien que nada contra la corriente, agotado, convencido de que si no luchas, el agua te arrastra al fracaso. Pero el río no siempre está en tu contra. A veces te lleva hacia lugares que no habías imaginado. La rigidez te impide ver nuevas orillas. La obsesión te ciega ante oportunidades que no coinciden con tu plan original. Había una pareja que se separó después de años de intentos por arreglar lo que ya estaba roto. Terapias, conversaciones eternas, acuerdos forzados. Ninguno quería aceptar que el amor había cambiado de forma. Ambos insistían en recuperar algo que existió, pero que ya no respiraba. El día que dejaron de pelear contra la evidencia y se permitieron soltar, ocurrió algo inesperado. Dejaron de odiarse, la tensión desapareció. Se miraron con honestidad, por primera vez en mucho tiempo. No volvieron a estar juntos, pero cada uno encontró un tipo de paz que no conocía. La insistencia los estaba destruyendo más que la separación.
Soltar no es rendirse, es reconocer el límite entre tu responsabilidad y la del mundo. Tú eres responsable de tu intención, de tu coherencia, de tu entrega. No eres responsable de cómo el otro procesa, de si el mercado te valida, de si el tiempo coincide con tus expectativas. Cuando intentas controlar lo incontrolable, entras en una lucha constante que te desconecta de tu intuición. Jung entendía que la psique busca equilibrio. Cuando te obsesionas con un resultado, la vida tiende a compensar esa unilateralidad. Si todo tu foco está en obtener, pierdes la capacidad de recibir de forma natural. Si todo tu esfuerzo está en agradar, pierdes contacto con tu autenticidad. La confianza es un acto interno antes que externo. Es una postura psicológica que dice, hago lo que me corresponde y suelto el resto. ¿Cómo se aplica esto en tu día a día sin caer en frases vacías? Empieza por observar dónde estás forzando, no en teoría, sino en lo concreto. Revisas compulsivamente si alguien te respondió, repites mentalmente conversaciones para encontrar la frase perfecta que lo cambie todo. Te exiges resultados inmediatos, como si la vida fuera una máquina expendedora. La observación honesta es el primer paso, sin juicio, pero sin autoengaño. Después, establece límites internos. Si ya expresaste lo que sientes con claridad, no vuelvas a explicarlo 10 veces esperando una reacción distinta. Si ya enviaste tu propuesta, no escribas 3 mensajes adicionales justificándote. Si ya diste lo mejor en un proyecto, permite que el resultado llegue sin torturarte con escenarios catastróficos. Este límite no es frialdad, es dignidad psicológica. Hay una práctica menos común que puede transformarlo todo: tolerar la incomodidad sin intervenir de inmediato. Cuando sientas el impulso de insistir, detente, no actúes en automático. Respira y observa esa ansiedad. Pregúntate, ¿qué parte de ti tiene miedo en ese instante? No para castigarte, sino para comprenderte. Muchas veces descubrirás que no es la situación actual la que duele, sino una herida antigua que se activa. La confianza auténtica se construye cuando te demuestras que puedes sobrevivir a la incertidumbre, que no necesitas resolver todo hoy, que tu valor no depende de una respuesta, de una cita, de una aprobación. Este cambio no ocurre de un día para otro, es un entrenamiento emocional, es elegir no reaccionar cada vez que el ego grita. Permitir que la vida fluya implica aceptar que hay tiempos que no entiendes. Significa reconocer que a veces lo que no se da es protección, no castigo. Significa entender que perder algo que no fluye contigo puede abrir espacio para algo que sí lo haga. Pero para verlo, necesitas dejar de aferrarte. Quiero que pienses en algo que estés intentando forzar en este momento. No lo analices demasiado, solo identifícalo. Ahora pregúntate, si dejara de insistir durante una semana, ¿qué pasaría realmente? Tal vez temes que todo se derrumbe. Tal vez sospechas que si sueltas, el otro no hará nada. Y si eso ocurre, esa información es valiosa, te muestra la verdad sin adornos. Confiar es un acto de valentía. Porque cuando dejas de insistir, te expones a la realidad. Ya no puedes sostener la ilusión de que todo depende de tu esfuerzo extra. Descubres si hay reciprocidad, si hay interés genuino, si hay coherencia. Y aunque la verdad a veces duela, siempre libera. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas demostrar constantemente que eres digno de amor, respeto o éxito. Cuando actúas desde esa necesidad, tu energía cambia. Se vuelve tensa, ansiosa, exigente. Cuando actúas desde la confianza, tu presencia se vuelve más sólida, más tranquila, más atractiva incluso. La vida responde distinto a quien no la persigue con desesperación. Si este mensaje te confronta, es porque toca algo real. Y si te das cuenta de que has estado viviendo desde la insistencia constante, es momento de cambiar la estrategia. No con resignación, sino con inteligencia emocional. Suscríbete si estás listo para dejar de rogarle a la vida lo que te pertenece por derecho y empezar a posicionarte con firmeza. Escribe en los comentarios, no persigo, me posiciono, si esta verdad te golpea directo. Comparte este video con alguien que esté agotado
de forzar lo que no fluye. No necesitas convencer a nadie. Solo envíalo y deja que cada quien decida si está preparado para escucharlo. Ahora mírate con honestidad. ¿Qué pasaría si tu mayor acto de poder no fuera insistir, sino confiar? ¿Qué cambiaría en tu manera de amar, de trabajar, de mirarte? Y si la vida no estuviera bloqueándote, sino enseñándote a soltar el control que te está asfixiando. En los siguientes minutos, hablaremos de lo que realmente se esconde detrás de tu necesidad de insistir, y lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que entiendes tu propia ansiedad. Cuando empiezas a dejar de insistir, algo incómodo emerge desde el fondo de tu pecho. No es paz inmediata, no es alivio automático, es vacío. Y ese vacío es precisamente lo que habías estado evitando todo este tiempo. Porque insistir no solo era una estrategia para conseguir algo afuera, era una forma de no escuchar lo que se movía dentro de ti cuando el silencio aparecía. Hay un hombre que después de años persiguiendo reconocimiento, decide frenar. Deja de enviar correos fuera de horario, deja de ofrecerse para todo, deja de justificar cada detalle de su desempeño. Al principio siente una especie de vértigo, como si al reducir el esfuerzo fuera a desaparecer. Durante semanas observa que nadie lo busca con la urgencia que imaginaba. El mundo no se detiene, la empresa sigue funcionando, y esa constatación duele más que cualquier rechazo, porque lo enfrenta a una verdad profunda. No era indispensable. La insistencia lo hacía sentirse necesario. Sin ella, aparece una sensación de insignificancia, que había estado escondida bajo la productividad. También hay una mujer que decide no escribirle más a quien siempre respondía con tibieza. Guarda el teléfono. Pasa el día entero sin enviar ese mensaje que tantas veces envió para reactivar una conversación moribunda. Y lo que aparece no es empoderamiento inmediato, es ansiedad, es la mente fabricando escenarios donde todo se pierde por no haber hecho lo suficiente. Es la tentación constante de intervenir para aliviar la incertidumbre. Cuando no lo hace, comienza a descubrir algo que no había visto. La relación se sostenía casi exclusivamente por su iniciativa. Esa verdad no es agradable, pero es clara. Cuando dejas de insistir, lo primero que encuentras no es fluidez, es confrontación. Te encuentras contigo sin el ruido del esfuerzo excesivo, y ahí aparece la raíz. Carl Jung comprendía que muchas de nuestras conductas compulsivas nacen del complejo, esa estructura emocional inconsciente que se activa ante situaciones específicas. No insistes solo porque quieres algo, insistes porque algo en ti se siente amenazado cuando no lo obtiene. Ese complejo puede estar relacionado con abandono, con rechazo, con desvalorización. La situación actual no crea el dolor, lo despierta. Permitir que la vida fluya exige atravesar esa activación, sin actuar desde ella. Esto no significa ignorar tus deseos, ni convertirte en alguien indiferente. Significa diferenciar entre el deseo sano y la compulsión defensiva. El deseo sano te mueve, pero no te consume. La compulsión te aprieta el pecho, acelera tu mente y te hace sentir que todo depende de una acción inmediata. Imagina que estás esperando una respuesta importante. Puede ser un mensaje, una oportunidad laboral, una confirmación. Observa lo que sucede en tu cuerpo. Hay tensión en el estómago, hay rigidez en los hombros, hay pensamientos repetitivos. Tu sistema nervioso entra en alerta. La insistencia es un intento de recuperar control para reducir esa activación. Escribes otro mensaje, revisas el correo, llamas solo para confirmar. Cada acción te da un alivio momentáneo, pero después la ansiedad regresa. No has resuelto la raíz, solo la has anestesiado. Confiar no elimina la activación inicial, lo que cambia es tu respuesta ante ella. Te permite sentir la incomodidad sin convertirla en acción impulsiva. Esto requiere una fortaleza que no siempre te enseñaron. Te enseñaron a actuar, a resolver, a moverte. Pocas veces te enseñaron a sostener. Hay una historia de alguien que intentaba salvar constantemente sus relaciones.
Cuando notaba distancia, organizaba viajes. Cuando sentía frialdad, intensificaba el afecto. Cuando aparecía conflicto, hacía concesiones para evitar perder al otro. Durante años creyó que era alguien comprometido, alguien que luchaba por el amor. Un día se dio cuenta de que en realidad estaba luchando contra su propio miedo a quedarse solo. Cada gesto de entrega escondía una negociación interna. Hago esto para que no me dejen. Esa revelación cambió su manera de vincularse. No dejó de amar, dejó de negociar su dignidad para sostener algo que no era recíproco. Permitir que la vida fluya implica aceptar que no todo vínculo está destinado a permanecer, que no toda oportunidad está alineada contigo, que no todo esfuerzo produce el resultado esperado. Esta aceptación no es derrotismo, es realismo psicológico. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la integración de todas las partes del ser. En ese camino descubres que tu valor no depende de una circunstancia externa. Cuando esa comprensión empieza a enraizarse, la necesidad de insistir pierde fuerza. Y hay otro nivel más profundo que pocas veces se aborda. A veces insistes porque tu identidad está atada al resultado. Si esa relación no funciona, ¿quién eres? Si ese proyecto no prospera, ¿qué dice eso de ti? Si esa persona no te elige, ¿qué significado tiene sobre tu atractivo, tu inteligencia, tu valor? Insistir es una forma de proteger una narrativa sobre ti mismo. Mientras sigas intentando, puedes mantener la historia de que todo depende del contexto. Cuando sueltas, te arriesgas a cuestionar tu propia autoimagen. Pero aquí ocurre algo poderoso. Cuando permites que algo no fluya y aceptas el resultado, tu identidad deja de depender de lo externo. Descubres que sigues siendo tú incluso si no te llaman, incluso si no te eligen, incluso si el plan cambia. Esa estabilidad interna es la verdadera confianza. No es arrogancia, es coherencia. En la práctica diaria, esto se traduce en decisiones concretas, que parecen pequeñas, pero transforman tu energía. Si alguien tarda días en responder y tú ya expresaste interés con claridad, no llenes el vacío con explicaciones adicionales. Si una propuesta no obtiene respuesta después de un seguimiento razonable, deja espacio. Si una conversación se enfría, no la sostengas tú solo. Permite que la otra parte también invierta. Si no lo hace, la información es clara. También es importante revisar tus expectativas ocultas. A veces dices que confías, pero en realidad estás esperando que todo ocurra según tu cronograma. La vida no siempre responde a tu calendario emocional. Hay procesos invisibles que se están acomodando. Personas que aún no conoces, circunstancias que todavía no se han alineado. Forzar el tiempo genera fricción. Respetarlo genera sincronía. Existe una diferencia entre perseverar y obsesionarse. Perseverar implica constancia consciente, con flexibilidad para adaptarte. Obsesionarte implica rigidez, incapacidad de soltar incluso cuando las señales son claras. La perseverancia nace de propósito. La obsesión nace de miedo. Cuando revisas honestamente tu motivación, puedes distinguirlas. Tal vez sientas que si no insistes, los demás te pasarán por encima. Esta creencia suele venir de experiencias, donde aprendiste que solo luchando obtenías atención. Puede que en tu infancia tu voz no fuera escuchada si no elevabas el volumen. Puede que aprendieras que el amor se gana compitiendo. Esas experiencias moldean tu manera de relacionarte. Pero ahora ya no eres esa versión vulnerable que dependía totalmente de otros. Puedes elegir una respuesta diferente. Permitir que la vida fluya no significa tolerar indiferencia. Significa no sobreactuar ante ella. Si alguien muestra desinterés consistente, no lo interpretes como un desafío que debes conquistar. Interprétalo como información. Si un entorno no reconoce tu aporte, no lo tomes como una prueba infinita que debes superar. Evalúa si ese lugar es coherente contigo. La confianza también incluye la capacidad de retirarte sin drama. Hay una escena cotidiana que revela mucho. Estás en una conversación y notas que eres quien sostiene todo el diálogo. Haces preguntas, generas temas, intentas conectar,
La otra persona responde con monosílabos. En lugar de redoblar el esfuerzo, prueba algo distinto. Reduce tu energía. Permite un silencio. Observa qué ocurre. Ese pequeño experimento puede mostrarte si el vínculo tiene vida propia o depende exclusivamente de tu insistencia. Desde la psicología profunda, el trabajo no es eliminar el deseo, sino desidentificarte del resultado. Esto se logra cuando reconoces que tu valía no está en juego cada vez que algo no fluye. Puedes practicarlo llevando tu atención al cuerpo cuando surge la ansiedad, no para calmarla inmediatamente, sino para reconocerla como una reacción interna que no necesariamente describe la realidad externa. Al hacer esto repetidamente, fortaleces tu centro. También es útil redefinir qué significa ganar. Muchas veces asocias ganar con conseguir lo que querías, pero hay otro tipo de victoria más silenciosa. Mantener tu integridad incluso cuando el resultado no coincide con tu expectativa. Si expresas lo que sientes con honestidad y luego permites que el otro responda como quiera, ya ganaste en coherencia. Si trabajas con compromiso y aceptas que no todo depende de ti, ya ganaste en madurez emocional. Cuando sueltas la insistencia, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido, señales de reciprocidad auténtica, personas que también inician contacto, oportunidades que llegan sin que tengas que perseguirlas con desesperación, conversaciones que fluyen sin esfuerzo forzado. Esta diferencia es sutil pero poderosa. La energía cambia. Ya no estás intentando convencer, estás permitiendo. Quiero que te hagas una pregunta directa. ¿Qué estás intentando controlar que en realidad no te pertenece? Puede ser la reacción de alguien, la velocidad de un proceso, la opinión que otros tienen sobre ti. Si no te pertenece, tu insistencia solo genera desgaste. Reconocer esto no te debilita, te libera. Y aquí aparece una paradoja interesante. Cuando dejas de insistir desde el miedo, muchas veces las cosas comienzan a moverse de forma más natural. No porque la vida premie la indiferencia, sino porque tu energía deja de ser presión y se convierte en presencia. Las personas sienten esa diferencia. Los contextos responden distinto ante alguien que no exige desde la carencia, sino que ofrece desde la plenitud. Sin embargo, no idealices este proceso. Habrá momentos en los que soltar signifique perder algo que querías. Habrá silencios que no se llenen. Habrá oportunidades que no regresen. Confiar no garantiza que todo saldrá como deseas. Garantiza que, pase lo que pase, no te perderás a ti mismo en el intento. Si te atreves a vivir así, tu vida se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más clara. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo insistir desde propósito y cuándo retirarte desde dignidad. Sabes que no necesitas perseguir para merecer. Ahora reflexiona. ¿Qué parte de tu historia personal se activa cuando algo no fluye? ¿Qué miedo específico se despierta? ¿Qué narrativa sobre ti intentas proteger insistiendo? La respuesta a estas preguntas puede incomodarte, pero también puede abrir una puerta hacia una forma de vivir menos tensa. En los próximos minutos profundizaremos en cómo transformar esa ansiedad en una fuerza consciente que te impulse sin esclavizarte, y lo que vas a comprender puede cambiar radicalmente la manera en que manejas tus relaciones, tus metas y sobre todo la relación que tienes contigo cuando la vida no responde como esperabas. Cuando empiezas a transformar la ansiedad en una fuerza consciente, ocurre algo que no esperabas. Dejas de verte como alguien que necesita ser salvado por las circunstancias. Empiezas a verte como alguien que puede sostenerse incluso cuando el suelo tiembla. Y ese cambio no es superficial. Es una reconfiguración profunda de tu identidad emocional. Había alguien que siempre temía el silencio después de una discusión. Cada vez que surgía un conflicto, sentía una urgencia inmediata por resolverlo todo en ese mismo instante. No soportaba irse a dormir con tensión. No toleraba que la otra persona necesitara espacio. Entonces insistía. Llamadas, mensajes largos, intentos desesperados por aclarar cada palabra. Creía que estaba buscando paz,
pero en realidad estaba huyendo del miedo a ser abandonado. Un día decidió hacer algo distinto. Permitió que el silencio existiera sin intervenir. Esa noche fue larga, el cuerpo se tensó. La mente imaginó escenarios oscuros, pero no actuó. Al día siguiente, la conversación fue más clara, menos reactiva. Descubrió que el conflicto no necesitaba ser sofocado de inmediato. Necesitaba madurar. La ansiedad que te impulsa a insistir es energía, no es tu enemiga. Es una señal de que algo importante está en juego para ti. El problema no es sentirla. El problema es convertirla automáticamente en acción compulsiva. Carl Jung entendía que aquello que no se hace consciente gobierna tu vida, y tú lo llamas destino. Cuando la ansiedad gobierna tus decisiones, terminas repitiendo patrones y luego dices que siempre te pasa lo mismo. No es destino. Es automatismo. Transformar esa energía implica primero reconocer su origen. Muchas veces la insistencia nace de una herida de insuficiencia. Hay una voz interna que susurra que si no haces algo más perderás valor. Esa voz no apareció ayer. Se formó en experiencias tempranas donde quizás sentiste que debías esforzarte el doble para ser visto. Tal vez aprendiste que el amor se mantenía solo si eras útil, fuerte, complaciente o brillante. Esa programación no desaparece sola, necesita ser revisada con honestidad. Imagina que cada vez que algo no fluye, se activa una versión antigua de ti. Esa versión tiene miedo, quiere asegurarse de que no vuelva a sentirse ignorada, desplazada o reemplazada. Cuando insistes, en realidad, estás intentando proteger a esa parte vulnerable. El problema es que la proteges de una manera que te desgasta. En lugar de calmarla, la mantienes en alerta constante. Hay una práctica menos común pero profundamente transformadora. Dialogar internamente con esa parte en lugar de obedecerla. Cuando sientas el impulso de insistir, en lugar de actuar, pregúntate qué teme exactamente esa versión de ti. No desde la teoría, sino desde la emoción cruda. ¿Teme quedarse sola? ¿Teme ser irrelevante? ¿Teme confirmar que no es suficiente? Nombrar el miedo reduce su poder. No lo elimina, pero lo hace visible. Permitir que la vida fluya no significa volverte pasivo ante tus metas. Significa actuar desde elección consciente, no desde urgencia. Si deseas algo, ve por ello con claridad. Pero una vez que has hecho lo que corresponde, retírate de la obsesión. Hay una diferencia energética enorme entre avanzar con determinación y perseguir con desesperación. Había un emprendedor que revisaba compulsivamente las métricas de su negocio. Cada variación mínima en los números afectaba su estado de ánimo. Si subían, se sentía invencible. Si bajaban, entraba en pánico y cambiaba estrategias impulsivamente. No permitía que los procesos se desarrollaran. Intervenía constantemente. Con el tiempo comprendió que su ansiedad no estaba relacionada solo con el negocio, sino con su identidad. Sentía que su valor personal dependía del rendimiento. Cuando empezó a separar su identidad del resultado, tomó decisiones más serenas. Curiosamente, el negocio se estabilizó cuando él dejó de reaccionar a cada fluctuación. La vida fluye mejor cuando tú también fluyes internamente. Y fluir no es dejar que todo pase sin dirección. Es tener una dirección clara y una mente flexible. Es comprender que el control absoluto es una ilusión. Puedes influir, no dominar. Puedes proponer, no imponer. En el ámbito afectivo esto se vuelve especialmente evidente. Cuando conoces a alguien que te interesa, la tentación de acelerar el proceso es fuerte. Quieres definir, asegurar, consolidar. Si notas ambigüedad, la interpretas como amenaza. Entonces intensificas tu presencia. Pero las conexiones auténticas necesitan espacio para respirar. Cuando intentas forzar claridad prematura, muchas veces generas presión innecesaria. Permitir que el vínculo evolucione no significa tolerar incoherencia. Significa no exigir garantías imposibles en etapas tempranas. La ansiedad transformada se convierte en intuición. Cuando no reaccionas automáticamente, puedes escuchar con más nitidez lo que realmente está ocurriendo. Puedes percibir si alguien está genuinamente interesado
o si solo estás proyectando tus deseos. Puedes detectar si una oportunidad resuena contigo o si la estás persiguiendo por validación externa. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de las expectativas colectivas. Insistir muchas veces es un intento de cumplir con una imagen idealizada: la persona exitosa, la pareja estable, el profesional reconocido. Cuando algo no encaja con esa imagen, sientes que fracasas. Pero tal vez la vida no está negándote el éxito, está redirigiéndote hacia una versión más auténtica de ti. Hay personas que insisten en relaciones que ya no reflejan quiénes son. Mantienen dinámicas que funcionaban en el pasado, pero que hoy se sienten estrechas. El miedo a empezar de nuevo las mantiene aferradas. Permitir que la vida fluya puede implicar aceptar que has cambiado, que tus necesidades son distintas, que ya no encajas en ciertos espacios. Esa aceptación puede doler, pero también libera una energía enorme que estaba atrapada en la resistencia. En términos prácticos, empieza a observar tus decisiones más pequeñas. Si alguien no confirma un plan, no reorganices toda tu agenda para adaptarte de inmediato. Mantén tu estructura. Si una conversación se enfría, no la sobrecargues con intensidad artificial. Deja que el ritmo sea compartido. Si una oportunidad no responde, dedica tu energía a otras posibilidades en lugar de quedarte esperando. Otra dimensión importante es tu diálogo interno. Cuando algo no fluye, ¿te culpas automáticamente? ¿Te dices que debiste hacer más? Esa autoexigencia constante es una forma de insistencia dirigida hacia ti mismo. Te presionas como presionas al mundo. Permitir que la vida fluya también implica permitirte errores, tiempos imperfectos, decisiones que no resultaron como imaginabas. Hay una escena muy cotidiana. Envías un mensaje importante y pasan horas sin respuesta. Tu mente empieza a construir historias. Te imaginas que dijiste algo incorrecto, que la otra persona perdió interés, que estás siendo desplazado. Esa narrativa genera ansiedad y te impulsa a escribir de nuevo. En lugar de hacerlo, prueba algo distinto. Reconoce que tu mente está llenando un vacío con suposiciones. No actúes desde esa historia. Espera. Muchas veces descubrirás que la realidad era más simple de lo que imaginabas. Transformar la ansiedad en fuerza consciente significa usar esa energía para crecer, no para controlar. Si sientes miedo a perder una relación, en lugar de insistir más, trabaja en fortalecer tu autoestima. Si temes no ser suficiente en tu trabajo, invierte en tu desarrollo sin convertir cada resultado en juicio personal. Si te inquieta la incertidumbre del futuro, construye hábitos que te den estabilidad interna. Hay algo que pocas veces se menciona. Insistir constantemente también puede ser una forma de arrogancia inconsciente. Creer que todo depende de tu acción puede ocultar la incapacidad de aceptar que hay factores más amplios en juego. Permitir que la vida fluya es reconocer que no eres el único actor en la escena. Hay voluntades, tiempos y procesos que no controlas. Cuando adoptas esta postura, tu energía cambia. Te vuelves más selectivo con dónde inviertes tu esfuerzo. Dejas de intentar convencer a quien no quiere escuchar. Dejas de explicar una y otra vez tu valor. Empiezas a moverte hacia espacios donde tu presencia es apreciada sin necesidad de presión. Quiero que te detengas un momento y recuerdes una situación reciente donde insististe. Revívela mentalmente. Observa qué sentías en el cuerpo. Observa qué temías que ocurriera si no intervenías. Ahora imagina que en esa misma situación hubieras elegido confiar. ¿Qué habría cambiado en tu postura? ¿Cómo se habría modificado tu tono, tu energía, tu dignidad? No se trata de convertirte en alguien distante, se trata de convertirte en alguien centrado. La diferencia es profunda. El centrado ama, trabaja y se compromete. El desesperado persigue, exige y se desgasta. Si estás listo para dejar de actuar desde la urgencia y empezar a posicionarte desde tu centro, suscríbete ahora, no para buscar inspiración pasajera, sino para consolidar una mentalidad firme. Escribe en los comentarios: confío aunque no controle.
si entiendes que tu fuerza no está en forzar resultados, sino en sostener tu identidad. Comparte este mensaje con quien vive atrapado en la ansiedad de controlar todo. No expliques demasiado. Deja que las palabras hagan su trabajo. La verdadera libertad emocional comienza cuando entiendes que no todo lo que deseas está destinado a permanecer y que no todo lo que se va es una pérdida. A veces es un filtro, a veces es una redirección, a veces es una invitación a madurar. Ahora quiero llevarte aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando confías y aún así las cosas no salen como esperabas? ¿Cómo sostienes tu equilibrio cuando la realidad no coincide con tus deseos? En lo que viene, vamos a explorar el nivel más profundo de esta transformación, donde ya no se trata solo de soltar el control, sino de redefinir completamente tu relación con el fracaso, la pérdida y el poder personal. Y lo que estás a punto de comprender puede cambiar la forma en que enfrentas cada desafío que aparezca en tu camino. Cuando confías y aún así las cosas no salen como esperabas, se revela la verdad más incómoda y más poderosa de todas. Confiar no era una estrategia para garantizar resultados, era una decisión para proteger tu integridad. Y aquí es donde la madurez emocional deja de ser teoría y se convierte en carácter. Porque es fácil hablar de soltar cuando al final todo se acomoda a tu favor. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando sueltas y algo se va, cuando confías y no te eligen, cuando permites que la vida fluya y el resultado no coincide con tu deseo. En ese punto se define si tu confianza era auténtica o solo una técnica sofisticada para seguir intentando controlar. Había una mujer que decidió no insistir más en una relación ambigua. Expresó lo que sentía con claridad, sin dramatismo, sin ultimátums. Después guardó silencio. No envió mensajes estratégicos, no publicó indirectas, no intentó provocar celos. Simplemente permitió que el otro actuara libremente. Y la respuesta fue el distanciamiento definitivo. Lo que tanto temía ocurrió. Durante días sintió una mezcla de tristeza y orgullo silencioso. Tristeza porque el vínculo no continuó. Orgullo porque, por primera vez, no se traicionó para evitar el abandono. Esa combinación de dolor y dignidad es el punto exacto donde nace la fortaleza real. También había un hombre que decidió dejar de perseguir una posición laboral que parecía siempre estar fuera de su alcance. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, en lugar de redoblar esfuerzos desesperados. Empezó a explorar otros caminos sin resentimiento. Meses después, comprendió que aquella puerta cerrada lo obligó a mirar opciones que nunca habría considerado. No fue inmediato, no fue cómodo, pero fue coherente. La vida no siempre responde a tu expectativa, pero siempre responde a tu posición interna. Si tu posición es desesperación, atraerás dinámicas que refuercen esa carencia. Si tu posición es integridad, incluso las pérdidas se convierten en redefiniciones. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando luz y sombra. Cuando algo no sale como querías, tu sombra se activa. Aparece el resentimiento, la comparación, la autocrítica feroz. Tal vez sientas ganas de volver a insistir, de demostrar que sí valías, de forzar una segunda oportunidad. Esa reacción es humana, pero aquí tienes una elección distinta. Usar esa experiencia para integrar una parte de ti que antes evitabas. Cuando una relación termina porque decidiste no insistir, se cae la fantasía de que el amor depende solo de tu esfuerzo. Cuando una oportunidad no llega aunque hiciste todo correctamente, se rompe la ilusión de que el mundo es perfectamente justo. Estas rupturas pueden volverte amargo o pueden volverte profundo. La profundidad nace cuando aceptas que no todo lo que deseas está alineado con tu proceso de crecimiento. A veces perder es una forma de proteger tu evolución. No porque exista un plan mágico, sino porque al soltar algo que no fluye, liberas energía psíquica que estaba atrapada en la resistencia. Permitir que la vida fluya en escenarios adversos implica algo más exigente. Renunciar a la necesidad de tener siempre la razón. Tal vez esa persona no era para ti.
aunque parte de tu ego quisiera demostrar que sí. Tal vez ese proyecto no era el adecuado, aunque tu orgullo quisiera insistir hasta lograrlo. La vida no gira alrededor de tu narrativa, y aceptar eso no te reduce, te ubica en la realidad. Hay una escena emocional muy intensa, que pocas veces se describe con honestidad, cuando alguien que tú dejaste de perseguir no vuelve. No hay mensaje tardío, no hay arrepentimiento, solo silencio. Ese silencio puede interpretarse como rechazo definitivo, pero también puede interpretarse como confirmación de que estabas sosteniendo algo unilateral. Cuando dejas de insistir y el otro no da un paso, no perdiste, descubriste la verdad. La verdad duele menos que la ilusión prolongada. La ilusión te mantiene esperando. La verdad te obliga a moverte. En el ámbito profesional ocurre algo similar. Cuando dejas de forzar un reconocimiento que no llega y decides dirigir tu energía hacia espacios más coherentes, puede que durante un tiempo te sientas invisible. Es una etapa de transición. No estás donde estabas, pero aún no estás donde quieres estar. Esa zona intermedia exige paciencia interna. Aquí es donde muchos vuelven a insistir por miedo a la incertidumbre. Pero si resistes la tentación de regresar a lo que ya sabías que no era suficiente, algo nuevo comienza a configurarse. La confianza auténtica no elimina el dolor, lo hace significativo. No convierte cada pérdida en victoria inmediata. Convierte cada experiencia en información valiosa sobre quién eres y qué toleras. Hay algo crucial que debes entender. Permitir que la vida fluya no significa que nunca actuarás con intensidad. Significa que tu intensidad no estará contaminada por desesperación. Si amas, amarás con presencia, no con miedo. Si trabajas, trabajarás con compromiso, no con autoexplotación. Si te retiras, lo harás con claridad, no con manipulación. Muchas personas confunden confianza con frialdad. Se prometen no insistir nunca más y terminan construyendo muros. Eso no es fluidez, eso es defensa. La fluidez verdadera mantiene el corazón abierto, pero los límites firmes. No te vuelves indiferente, te vuelves selectivo. Hay una diferencia profunda entre cerrar el corazón y cerrar una puerta. Puedes dejar de insistir en alguien sin convertirte en alguien duro. Puedes aceptar un resultado sin perder tu sensibilidad. La clave está en no interpretar cada desenlace como una evaluación de tu valor personal. Cuando algo no funciona, tu mente busca explicaciones. A veces la explicación más simple es la correcta. No era compatible, no era el momento, no era recíproco. No todo requiere una narrativa dramática sobre tu insuficiencia. Transformar tu relación con el fracaso es esencial aquí. Fracaso no es que algo termine. Fracaso es traicionarte por miedo a que termine. Cuando insistes en lo que claramente no fluye, te traicionas. Cuando permites que la vida siga su curso, aunque duela, te respetas. Quiero que observes algo en tu historia personal. ¿Cuántas veces algo que parecía una pérdida terminó abriéndote puertas que no imaginabas? Tal vez en ese momento no lo viste. Tal vez solo años después entendiste que aquella ruptura, aquel despido, aquella decepción fue un punto de inflexión. La mente limitada interpreta los finales como catástrofes. La conciencia más amplia los ve como transiciones. Desde la psicología profunda, cada crisis es una invitación a reorganizar tu identidad. Cuando algo externo cae, tienes la oportunidad de preguntarte quién eres sin eso, sin esa relación, sin ese trabajo, sin ese reconocimiento. Y en esa pregunta aparece una versión más esencial de ti. Hay una escena muy poderosa que simboliza este proceso. Alguien sentado solo después de una pérdida importante. No hay distracciones, no hay conversaciones que anestesien, solo silencio. En ese silencio, por primera vez, no intenta resolver nada, no busca culpables, no planea estrategias para recuperar lo perdido, solo siente. Ese acto simple de sentir sin huir es el nacimiento de la fortaleza emocional. Porque la verdadera fortaleza no es insistir hasta el agotamiento, es tolerar la realidad sin desmoronarte. Es aceptar que no todo depende de ti,
y aún así seguir confiando en tu capacidad para reconstruirte. Permitir que la vida fluya también redefine tu relación con el poder personal. El poder no está en controlar personas o circunstancias. Está en decidir cómo respondes. Está en elegir tu postura interna frente a lo inevitable. Está en no vender tu dignidad por una posibilidad incierta. Si alguien se va, cuando dejas de insistir, no era sostenido por reciprocidad. Si una oportunidad desaparece cuando no la persigues compulsivamente, tal vez dependía más de presión que de alineación. Lo que es para ti no necesita persecución constante, necesita coherencia. Esto no es una frase romántica, es una observación psicológica. Las dinámicas que requieren presión permanente suelen estar construidas sobre desequilibrios. Cuando tú equilibras tu energía, esas dinámicas cambian o se disuelven. Ahora bien, permitir que la vida fluya no significa que todo será cómodo. Habrá momentos donde te preguntes si hiciste lo correcto. Habrá días donde la tentación de volver a insistir será intensa. En esos momentos recuerda algo esencial. La urgencia disminuye si no la alimentas. La ansiedad se debilita cuando no la conviertes en acción impulsiva. Cada vez que eliges no insistir desde el miedo, fortaleces una nueva identidad. Una identidad que no se define por la aprobación externa. Una identidad que sabe que puede perder sin perderse. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de gastar energía intentando convencer. Si hablaras una vez con claridad y luego observaras. Si trabajaras con compromiso y luego confiaras. Si amaras con honestidad y luego permitieras libertad. Tu energía cambiaría radicalmente. Tu presencia sería más estable, tu mente más silenciosa. Te hago una pregunta directa. ¿Quién serías si dejaras de luchar contra lo que no quiere quedarse? ¿Qué espacio se abriría en tu vida si dejaras de sostener lo que ya no te sostiene? ¿Qué versión de ti emergería si confiaras incluso cuando no entiendes el proceso? La confianza madura no es ingenua, sabe que puede haber dolor, sabe que puede haber pérdidas, pero también sabe que la insistencia desesperada solo prolonga lo inevitable. Cuando integras esta comprensión, tu vida adquiere otro ritmo. No es más lenta ni más rápida, es más auténtica. Actúas cuando corresponde, sueltas cuando es necesario. Amas sin perseguir, trabajas sin suplicar reconocimiento, te retiras sin destruir. Y aquí está la verdad final que pocos se atreven a aceptar. La vida no necesita que la fuerces para darte lo que es coherente contigo. Necesita que estés preparado para reconocerlo cuando llegue. Y esa preparación no se construye insistiendo, se construye madurando. Mírate ahora con honestidad. Has insistido más de lo necesario en ciertos capítulos. Has querido controlar desenlaces que no dependían solo de ti, pero también has sobrevivido a pérdidas que parecían definitivas. Has reconstruido partes de ti que creías rotas. Eso significa que tienes dentro la capacidad de confiar sin garantías. No se trata de volverte pasivo, se trata de volverte consciente. No se trata de dejar de desear, se trata de dejar de rogar. Permitir que la vida fluya es un acto radical de respeto hacia ti mismo. Es decir, haré mi parte, pero no sacrificaré mi dignidad por un resultado. Amaré, pero no mendigaré. Trabajaré, pero no me humillaré. Intentaré, pero no me perseguiré. Y cuando vivas así, algo cambia silenciosamente. Ya no corres detrás de la vida, caminas con ella. Ya no te defines por cada desenlace, te defines por tu postura ante él. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de insistir incluso cuando tu ego grite que no lo hagas? ¿Estás preparado para confiar aunque no tengas pruebas inmediatas? Porque en esa decisión se juega la calidad de tu paz. La vida seguirá moviéndose. Algunas puertas se cerrarán, otras se abrirán. Algunas personas se quedarán, otras se irán. Lo único que realmente permanece es la relación que tienes contigo. Y si eliges construirla desde la confianza y no desde la obsesión, descubrirás que no necesitas forzar nada para sentirte completo. Ahí empieza tu verdadera libertad.